Muy buenos días, queridos y queridas mías, saludándolos un día más. Desde Guadalajara, Jalisco, su amiga y escritora Goretti Espinosa. En cualquier parte donde tú estés, te saludo con todo mi cariño y mi respeto. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestras oraciones habituales y vamos a darle gracias a Dios porque el día de hoy termina la Navidad y empieza con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a decirle: Virgen de Guadalupe, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia, escucha la oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro. Concede a nuestros hogares la gracia de amar y de respetar la vida que comienza, con el mismo amor con el que concebiste en tu seno la vida del Hijo de Dios. Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, protege a nuestras familias para que estén siempre muy unidas. Bendice la educación de nuestros hijos. Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con nuestros corazones libres del mal y de odio, podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz que vienen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre y con el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a decirle a nuestra Madre, a nuestra Lupita, nuestra guadalupana, vamos a decirle que sea ella, junten sus manos y díganle: sé tú la que le entregues a tu Hijo Santísimo nuestras peticiones, nuestras oraciones. Sé tú la que le pidas que derrame su sangre bendita sobre este video, sobre este audio, sobre cada una de las personas que escuchan su palabra por medio de este video. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creemos, confiamos y esperamos. Te damos gracias por el techo que tenemos, por nuestros alimentos, por nuestro vestir, por la salud, por nuestra familia y por todo lo que este día tan grande que es tu santo bautismo y empieza el tiempo ordinario, que empieza hoy tu predicación, mi Señor, que nosotros que nos dedicamos a predicar nos des esa confianza, nos des esa palabra, nos des al Espíritu Santo que nos llene de luz, de fe, de esperanza, de valentía para poder predicar lo que es tu palabra. Entonces, ya con esto vamos a empezar, pues el tema de hoy exactamente es ese. Hoy empieza pues ya de mañana en adelante empieza pues el tiempo ordinario. De hecho se está en la iglesia catalogado como hoy. Ya con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo empieza el tiempo ordinario, que es la prédica de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchas personas piensan que el bautismo de Cristo es unción profética. No es revelación del misterio de la Trinidad. El bautizo de Jesús no es revelación del misterio de la Trinidad, ni la institución del bautismo, lo que significa que ha comenzado una nueva etapa en la historia de la salvación y se ha abierto el tiempo mesiánico. Lo que significa es la consagración de Cristo para su misión al estilo de la antigua unción con aceite, que es lo que le pedía yo en la oración al Señor el día de ahorita, porque pues era lo que inicia de esta etapa en adelante, pues es todo lo que Él predicó. Entonces pues es de lo que se trata, ¿verdad? Nuestro bautismo nos consagra a alabar, hacer reverencia, servir a Dios. Jesús vino
a servir. Nosotros tenemos que servir al que tenemos al lado. Nosotros tenemos que servir todas las personas más cercanas. Tenemos que servir en todos los aspectos, y también tenemos las personas que tener la suficiente humildad para dejarnos ayudar. De repente no tenemos la suficiente humildad para dejarnos ayudar. Hay que tener la suficiente humildad para dejarte ayudar, porque el Señor mandó a la gente a servir y la pone en tu camino para servirte, y de repente tú no te dejas que te ayuden. Entonces, enséñate a discernir. Cuando Dios, hay una promesa muy grande en las Sagradas Escrituras donde dice: pondré ángeles en el cielo y en la tierra para que cuiden de ti. Y esos ángeles son personas y vienen a servir. Y te sirven en muchos aspectos. ¿Sí? Puede ser con comida, puede ser económicamente, puede ser si estás enfermo, llevarte al médico, asistirte de alguna manera. Son diferentes formas, pero tienes que enseñarte a servir. El bautismo purifica, santifica y convierte en templo de Dios, hijo adoptivo del Padre, heredero y coheredero de Cristo. El efecto social. Por él entramos a formar parte de la comunidad eclesial. ¿Sí? Esto es ya efecto social. Por medio del bautismo entramos a formar parte de la comunidad eclesial. Ya perteneces a esa unidad eclesial. Nuestras acciones tienen repercusión en toda la comunidad. Ya no podemos considerarnos nunca solos. Y ese es el gran error, que siempre hemos considerado que estamos solos, y no estamos solos. Desde el primer momento en que tus padres te llevaron a darte esa gracia, ese bautismo, a decirle al Señor: te entrego a mi hijo, desde ese momento nunca más estarás solo. Jesucristo estará contigo eternamente y por siempre. Tú eres el que lo abandonas, tú eres el que lo dejas, tú eres el que te apartas. ¿Cómo? Puede ser con tu mal comportamiento, puede ser con tus propios pecados que te guardas, que escondes, que no confiesas. De muchas maneras tú te vas apartando, te alejas de la comunidad, te alejas de la iglesia, dejas de... Y cuando eso sucede, dejas de sentir ese amor por tu familia, por tus padres, por tus hermanos, por tus hijos, por tu pareja. Todo incluye, ¿por qué? Porque el amor de Dios no está en tu corazón. Entonces, ¿qué hace? Que entre una frialdad al ser humano. Entonces, necesitamos el amor de Cristo, esa llama del Espíritu Santo que te inunda cuando tú estás cerca del Señor, ¿sí? Debemos en todo inspirarnos en las acciones de Cristo, no oprimir al débil, no usar la violencia. Necesitamos configurarnos totalmente con Cristo. Tienes que hacer como una copia perfecta de tu vida. Qué difícil, ¿verdad? No estoy pidiendo nada, pero es lo que el Señor exige. Tenemos que ser una copia perfecta de Jesucristo. ¿Tú por qué crees que el Padre lo puso en la tierra en la persona del Hijo? Para ser nuestro ejemplo, para salvarnos, para llevarnos como guía. Entonces, digo, si no te dejas guiar, entonces, ¿cómo quieres llegar a Cristo? Tienes que dejarte guiar, ¿sí? Ok. El bautismo es todavía el sacramento que borra el pecado original, en vez de decir, es el sacramento que infunde la vida divina. Así la vida cristiana sigue siendo moralista, moralizadora, en vez de ser un encuentro con el Señor. Tienes que verdaderamente saber que el bautismo de Jesús es el ejemplo para que tú lo tomes en tu vida personal, siendo verdaderamente un encuentro con Él mismo, con el Señor. Dios quiere transfigurar nuestro ser por medio de su gracia.
La fe es la adhesión. Es lo que yo te decía. A ver, Dios dice, tú habla y yo confirmo, acuérdense. Tú habla y yo confirmo, ok. Entonces, la fe es la adhesión personal y así somos hijos de Dios en su Hijo, en Cristo. Cada uno de nosotros es hoy Abraham. ¿Qué sentido tenemos del Dios de la alianza? ¿Cómo respondemos al Dios que nos llama? ¿Sí? Adherirnos a Él. Es lo que tenemos que ser, esa copia perfecta, pegarnos a Él, apegarnos. El único apego que puedes tener en la vida y es válido es el apego a Dios. De ahí en más, todos los apegos que puedas tener en la vida no vienen de Dios. Mucho cuidado. El llamado a Abraham por Yahvé es una etapa en la historia de la salvación. Obediencia de Abraham es el ejemplo que debemos de seguir para seguir nuestra fe. La paz universal que reinará en los hijos de Dios es según nuestro comportamiento. San Pablo pinta para Timoteo un retrato de la vida apostólica en aquel tiempo, por habernos llamado Dios a una vocación santa. Aquella vida es como una carrera que recorremos luchando, pero el testigo de Cristo no lucha solo, sino que Dios Padre lo ilumina y acompaña con su gracia. Sí, mucho cuidado. El Hijo, que somos nosotros, el testigo, que cada uno de nosotros somos testigos de que el Señor es el que nos salva. Sí, mucho cuidado. Él nos ilumina, Él nos acompaña con su gracia. Sí. La transfiguración de Jesús señala una etapa importante en la vida. Jesús acaba de anunciar a sus apóstoles su pasión, muerte y resurrección, algo inaudito y desconcertante. Al que quiere seguir en pos de mí, tendrá que tomar su cruz y seguirme. Esas fueron las palabras que les dio Jesucristo cuando les dijo a ellos que fueran sus apóstoles, que verdaderamente si querían predicar junto con Él, tenían que abandonar todo lo que yo les hablo de los apegos. La única adhesión y el único apego que tenemos que tener es con Jesucristo cuando verdaderamente queremos servirle a Él. ¿Sí? Nos hace falta el sentido de la gratitud a la vocación cristiana. Nos hace falta conocer los designios de Dios y que confiemos en su amor en todo momento. Tenemos que confiar más a Dios. Yo tengo una frasecilla por ahí que me la recuerdo de repente cada día que siento algún temor o siento algo que yo sé que no viene de Dios. Luego recuerdo esa frasecilla: a Dios se le cree. En Dios ya creemos, pero a Dios se le cree. Entonces, si tú le crees a Dios que Él tiene el poder, entonces tú respetas su divina voluntad y sigues tu vida con ese respeto. ¿Sí? Nos hace falta aceptar que la persona de Cristo es decisiva para la vida personal. Nuestra vida tendría el mismo sentido de Cristo. Entonces, el bautismo del Señor, ya sabemos que pues fue sumergido en el agua, en el Jordán, en el río. A ver, déjame explicarles un poquito más porque estaba cuidando el tiempo, pero yo creo que no tenemos que tener carrera para nuestro Señor. Yo a veces cuido el tiempo de ustedes porque los he acostumbrado a hacerles videos pequeños, pero yo creo que puedo explicarles un poquito más y es muy importante. El día de hoy es muy importante. Ordinariamente se insiste en la divinidad de Jesús. Otros insisten en la humanidad, pero casi todos se olvidan de que Cristo es el Mesías enviado por Dios para realizar su obra mesiánica de liberación. Desconocen la presencia de Jesús en su iglesia y la transmisión a su misma iglesia de su misión liberadora. Al perfecto discípulo de Yahvé
que ha sido colmado de su espíritu, con el fin de proclamar a las naciones de la ley del Señor, liberar a los oprimidos, abrir los ojos a los ciegos y sacar del calabozo al preso. Isaías era un discípulo de los más perfectos. El papel mesiánico de Jesús, y que él en la le gustaba aparecer como el Mesías anunciado por los profetas y haciendo las obras que las escrituras le asignaban. Con esto se define bien claro la misión de Cristo en el mundo, que nos permite entender cuál es también la misión de la Iglesia, sacramento de salvación. Esto nos lo dice Pablo. El Mesías quiso someterse al bautismo de Juan, no en vista de una purificación y conversión personal. Él no lo necesitaba. Él ya era perfecto, ¿sí? Él no lo necesitaba. Quiere decir que estaba recorriendo el camino de la salvación para dárnoslo. Este es el Hijo muy amado en quien me complazco. Así la gente fue advertida que el Mesías esperado se estaba manifestando, ¿sí? Entonces, el bautismo de Jesús no fue porque él lo ocupaba o porque él verdaderamente era igualito a nosotros. Él no era igualito a nosotros. Él ya desde el seno de su madre ya era lo más perfecto, ¿sí? Entonces nos vino a dar el ejemplo de todo lo que necesitamos hacer para ser verdaderos hijos de Dios. Sigamos entonces ese ejemplo de Jesucristo. La misión de Cristo fue ante todo de formación de las potencias espirituales del hombre para conferirles la dignidad y el poder real de la gracia liberadora. Dice a todos los cristianos: vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real. El campo de Segral son las estructuras temporales de la sociedad, la familia, las actividades profesionales, la cultura, la promoción del hombre. Su testimonio ha de influir en la vida laboral, como obrero, como ciudadano, como empleado. Todo como cristianos debemos ejercer el sacerdocio real del cristiano. O sea, ¿qué nos pide? Que en todas nuestras actividades absolutas las hagamos con ese amor a Cristo, con ese agradecimiento a Jesús de que tenemos vida y que nuestras actividades son para su gloria. Dice el concilio: hay en la Iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. Y como lo propio del estado seglar es vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, Dios llama a los seglares a que con el fervor del espíritu cristiano ejerzan su apostolado en el mundo a la manera de fermento. O sea que cada día debemos, ¿qué es fermentar? Crecer, hacer más grande, que crezca verdaderamente lo que el Señor quiere, su palabra, que la difundamos, que la expandimos, hacer todo más grande. Eso es lo que el Señor nos dice con su fermento, nos dice quiere que crezca la misión, que hay muchos apostolados que se pueden hacer. Tenemos que hacerle caso al Señor, a nuestros llamados, a nuestros propios llamados. Yo por aquí ya tengo mi hora preferida, la hora de la palabra del Señor, ya lo que no viene de hombre. Esto es lo que a mí me agrada, lo que viene de aquí, ¿sí? Lo que sale de aquí. Vamos a decirle pues entonces al Espíritu Santo: ven y llénanos de luz, danos tu amor, danos tu gracia, danos tu espíritu, danos tu paz, danos tu voluntad, danos tu fuerza, danos tu poderío para poder entender y seguir nuestras labores, nuestros ministerios y ser bien obedientes a lo que tú quieres que nosotros hagamos. Cuida de nuestra salud, cuida de nuestros hijos, de nuestra familia y atiende a nuestras necesidades.
Y con esa fe y con esa confianza que el Señor es el que viene a salvar y a hablar, aquí está. Y me da a Job 24. Ok. Vamos a ver. ¿Por qué Dios no se entera? ¿No se enterará de qué? A ver, vamos a investigar de qué no se entera Dios. ¿Por qué el Todopoderoso no se entera de lo que sucede y sus fieles no comprueban su justicia? Los malvados cambian los linderos, llevan a pastar rebaños robados, se roban el burro de los huérfanos y confiscan su buey de la viuda. Se arranca al huérfano del pecho materno, se toma en prenda el hijo del pobre. Los mendigos tienen que apartarse del camino. Todos los pobres del país han de esconderse, como los burros salvajes en el desierto. Salen desde la mañana a buscar su alimento y a la noche no tienen pan para sus hijos. Salen de noche a cegar el campo y a vendimiar la viña del malvado. Pasan la noche desnudos sin tener que ponerse, sin un abrigo contra el frío. Están empapados por la lluvia de las montañas, sin tener dónde guarecerse. Se sujetan a las rocas. Andan desnudos sin ropa y sienten hambre mientras llevan las gavillas. Mueven el molino para exprimir el aceite, pisan la uva de los lagares, pero quedan con sed. En la ciudad gimen los moribundos y los heridos piden socorro, pero Dios no atiende a sus súplicas. De madrugada se levanta el asesino para matar al pobre indigente. Luego el adúltero espera el anochecer y dice: ahora nadie me verá, y pone un pañuelo sobre su rostro. Llegada la noche, sale el ladrón, asalta las casas que notó en el día y perfora sus muros en la oscuridad. Todos son enemigos de la luz, que no conocieron sus caminos y no volverán por sus senderos. La mañana es para ellos tinieblas y al salir el sol los asusta. Si no es así, ¿quién me desmentirá y rebatirá mis palabras? Pues ahora sí, yo creo que quedó bien claro que lo que nos muestra el Señor con su bautismo, el bautismo de Jesús. Yo les voy a recordar un poquito lo que les dije al principio. A ver, déjame ver si lo encuentro otra vez. Creo que no lo voy a encontrar. Pero sí recuerdan que decía que teníamos que estar al servicio de los demás, que es esa entrega de estar en el servicio de los demás, que a eso es a lo que el Señor nos invitó a venir, al servicio de los demás, a servir a los demás, a vestir al que está desnudo, a darle al que está. Eso lo leí cuando les dije que de repente no estamos nosotros, no tenemos la humildad necesaria para aceptar la ayuda. Si recuerdan que les dije que Dios pone en el cielo y en la tierra ángeles para que cuiden de ti. ¿Sí? Todos tenemos que servir a los demás y Dios me dice: tú habla y yo reafirmo. ¿Sí? Entonces ahí está el Señor contestando, reafirmando. No es palabrería barata. Esto viene de las Sagradas Escrituras. Que Dios nos dé entonces el entendimiento, consagren a sus familias al Sagrado Corazón de Jesús y de María Santísima, recen el Santo Rosario, vayan a confesarse, comulguen, hagan ayuno,
reparación de sus pecados y lleven una vida recta. Es lo que les puedo decir, que su conversión sea de corazón, sea verdadera y el Señor no los abandonará jamás. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Yo los veo el día de mañana.